Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Soy Richie Pantoja a través de la programación de noticias de la más prendida 104.1 FM, Ciudad de México y también hasta el estado de Guadalajara. Un saludo para todos. Bueno, pues arrancamos con los 40 años ya de la Central de Abastos y estamos... Por primera vez en la universidad se pusieron consejos consultivos. Y para mí fue un honor que la doctora aceptara ser parte de nuestro consejo. Normalmente en la universidad somos muy cerrados, no me escuchen afuera de aquí porque no me corren, pero somos muy cerrados en el pensamiento de tenemos todo, tenemos un presupuesto muy fuerte, ustedes lo saben, de la parte gubernamental, y entonces pues, creemos que mandamos todo el mundo lo debe regir y a veces no sabemos precisamente cosas que pensamos que ya no suceden, ¿no? De la papa, ¿no? Pero la culpa de la papa no la tienen ustedes, que la tengan que lavar, sino que es el consumidor que les pide tener la papa limpia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues solucionaron el problema de hace 100 años lavándola de esa forma, ¿no? Entonces aquí está inmerso alguien más que no menciono aquí, que es el consumidor, la culpa del consumidor. Tenemos el consumidor que comemos de todo, ¿no? Los veganos que todavía van a poner, o el orgánico que te va a decir, ni siquiera se ocurre ahora, ¿no? Pero es un sector y te va a dar un producto diferenciado. Y ahora tenemos, perdón que me salga, pero regreso, tenemos un cuarto tipo de consumidor ahora que es el que se está viendo, que en Europa ya está muy clasificado en esta parte, que se llama algo que se decía, no es ni tradicional, que creo que casi todos somos tradicionales, hay vegetarianos, que es un sector que se considera como el 10% del mundo, y el 2% que se considera de los veganos. Pero ya nació un nuevo grupo, que ya están prácticamente en el mismo nivel de los veganos, que es el flexitúrico. ¿Sí? El flexitúrico seguramente nunca lo hemos escuchado. El flexitúrico es el que tiene conciencia, no nada más hambre. ¿Okay? Ustedes llegamos a mi casa y consumimos lo que es la hora de la comida y me como lo que mi mamá me dijo, ¿no? Pero seguramente algunos de ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos o ustedes mismos donde dice, a ver, déjame ver la etiqueta. A ver, déjame ver si le pusiste sal. A ver, ¿de dónde viene? No, es que yo ya consumí carne esta semana. Yo ya me comí 2 papas. ¿Sí? Entonces, a ver, mi proporción de lechuga y no sé qué, ya no la voy a comer. Y entonces empiezan a ser conscientes de sus dietas, de su procedencia y de lo que trae la etiqueta y de la cantidad que deben de comer. Y entonces, no sé si se han fijado que los jóvenes de 30 para abajo ya no usan platos extendidos y entonces le dicen al plato hombre, ¿no? Le dicen bol, ¿no? Lo voy a poner en el bol, ¿no? Que es una palabra en inglés, pero es el tazón, aquí acá, es nuestro plato. Y entonces empieza, como antes, pasarlo todo el plato, y es lo que cabe en ese plato, y es lo único que va a utilizar. No es como nosotros mamás, ponía tu sopa en tu plato, no, carne, en un plato, tortillas en el otro. No, ya nada más usan un solo plato, y es en el bol, ¿okay? En el plato. Y entonces, eso es lo que comen porque es la cantidad que tienen. A estos consumidores se les da flexibilidad. Esos van a impactar tremendamente las generaciones, obviamente en nuestras casas. ¿Ok? Y se considera la generación de 30 años. Entonces, estas investigaciones a través de la UNAM, y orgullosísimamente trabajaremos con ustedes, por convenio o sin convenio, como quieran, y nosotros pudiéramos dar cursos dirigidos hacia ustedes en los diferentes sectores, ya sea a través de las facultades o institutos, que lo puedo realizar a través del programa, y por ejemplo, lo que se mencionaba de las cajas, ¿no? ¿Cuál sería la mejor caja, la vida de Anaquel, lo que ustedes necesiten? Con gusto, muchísimo gusto estamos para servirles. Recuerden que la Universidad Nacional Autónoma de México es de ustedes. Se espera que pues, a mediano plazo llegará algún momento de que no cambie el sufrimiento animal, porque por el mismo derroche de agua y de todo lo que se hace para asesinar, trasladar, comerse un animal, esto tiende a desaparecer. O sea, que la gente sea consciente de lo que está haciendo, o sea, no solamente por el ambiente, ¿no? Si se fijan en la gráfica, el tiempo que les decía yo que era la primera vez que la presentaba,
Por eso manejé desde 1965 que se empieza a trabajar ya precisamente lo del bienestar animal. O sea, 60 años he estado trabajando. Y los depositarios de la responsabilidad son los médicos y médicas veterinarios. Y se ha trabajado muchísimo en eso. O sea, nunca va a desaparecer porque es algo que el organismo humano requiere, que es la proteína del microbioma. Eso lo requiere cualquier niño. No debe de crecer como vegano. Definitivamente su desarrollo no sería el adecuado, ni el tiempo de vida o longevidad sería el adecuado si crece sin proteína de origen animal. Sin embargo, sí podemos hacer que vivan bien y no matarlos, ¿no? En este caso, no asesinarlos, sino realmente hay una regulación y hay normas mexicanas e internacionales para su sacrificio. ¿Cuál es el problema con mucha de nuestra forma de ver las cosas? Que podemos ir a comprar carne en cualquier lugar, no en una central de abastos que si viene de un rastro pig, donde el animal fue sacrificado adecuadamente. Es por eso que yo les decía que el flexitúrico, ¿sí? Entonces dice qué cantidad y de dónde debe venir y cómo debe ser sacrificado, ¿no? Hay normas y hay cuidados que se van teniendo ahora. Decir que ya no va a haber, entonces desaparecerían los animales del planeta, tampoco es lo adecuado. O sea, una vaca existe porque alguien se quiere consumir la carne de res. Si no, ya no habría. Esa es una realidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los circos? Ustedes tienen meollos complicados, ¿no? ¿Qué pasó con los circos? Se llegó una normatividad, pero el problema es que alguien dijo, de aquí para el lunes los circos ya no existen. Se murieron 4 millones de animales. Se tuvieron que sacar 4 millones de animales en México porque nadie se ocurrió pensar, yo cierro el circo, ¿y qué va a pasar con el animal ahí? Los animales fueron sacrificados, muchos de ellos. Entonces, ya no va a haber más, fueron los últimos, seguramente que hubo. Pero ha sido un cuidado y una responsabilidad. Se ha pedido por los médicos veterinarios, por las protectoras, por la federación, por el gobierno mismo, diferentes partidos políticos, que se haga una ley de bienestar animal. Llevamos 20 años solicitando. Ojalá nos apoyen ustedes a que se aprueben la normativa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. En el caso del orgánico, parecía ser que todos lo solucionamos pensando en el alimento orgánico y no es la alimentación orgánica no es sostenible. ¿Sí? Esa es una realidad. O sea, y algunos de los elementos los cuido, ¿no? O sea, yo no doy fertilizantes, no le echo antibióticos, no le vacuno, depende del producto que vayas. Pero ¿qué pasa? De ese producto sabemos que no se da el 100% o el 80% que se da porque no lo protegiste, ¿no? Entonces se va a dar la mitad del producto. Esa mitad del producto no por fuerza va a tener la vida de aquel que tenía uno que sí fue cuidado con las medidas de vacunación, antibióticos y yo animal, ¿no? En general. Y entonces, de las esferas que yo manejaba, la económica no la cumple. No la cumple, no es un alimento sostenible y no va a entrar como un producto para la gente. Pero bueno, cumplió algunos de los otros preceptos en ese sentido, ¿no? Y en este caso de los transgénicos, hay sus ventajas y sus desventajas en cada uno de los procesos de ¿no? A lo mejor, y ese tampoco va a ser nunca un producto sostenible, no ahorita, próximamente, porque entonces impacta en la parte social. O sea, todos estamos encantados de comer maíz de diferentes colores, ¿no? Que es el México, el híbrido, el tradicional que tenemos, esos están amenazados. Entonces, como estás impactando directamente a una pequeña parte rural de nuestro país, ese alimento no va a ser sostenible nunca, porque no lo modificaste y porque estás afectando al ámbito tradicional, social de un país. Entonces, tampoco va a ser sostenible, no va a poder tener esa etiqueta de sostenibilidad. Entonces, ambos tienen. Pero si me voy a la situación de hambre, yo que soy veterinaria, te diría, yo lo que quiero es que todo el mundo coma primero. Que todo el mundo tenga comida en su plato y ya después nos preocupamos por lo demás. Muy buenos días. 40 años ya de la central de abastos. ¿Cómo vivieron en la época de pandemia? Ahí ha pasado lo de la pandemia. Ahora, de aquí en adelante, de aquí a un futuro más allá, ¿cuál es lo que viene para la central de abastos estos 40 años? Bueno, yo creo que las 40 años de la central de abastos le ha tocado de vivir muchísimas cosas y apoyar a muchas cosas como su misma transformación, ¿no? Su transformación de su forma de trabajo y su ideología, que eso ha sido súper importante. Efectivamente, ¿no? Durante la pandemia
hay que reconocer que reconocemos ciertas profesiones o sectores, pero en la parte de la central de abastos nunca dejó de estar apoyando a la sociedad mexicana a través de la venta de los productos, ¿no? Hay que reconocer el riesgo que corrieron todos los de la central de abasto a mantener la venta de productos y arriesgarse en su vida, ¿no? Después de ello, pues, se tiene que transformar nuevamente su ideología de venta, de recibir las personas nuevamente masivamente y vender, ¿no? Esto ha sido interesante. ¿Qué viene para la central de abasto en sus, digamos, otros 40 años? Definitivamente la transformación de muchos modelos que va a tener precisamente de cómo empacar y cómo distribuir los alimentos que almacena y vende, ya que se está hablando ahora precisamente de puros envases que no sean contaminantes y la industria va a ir cambiando a estos alimentos, a estos elementos no plásticos o plásticos tipo PET que se puedan reutilizar, evitar la madera, precisamente para entrar a ellos. No les va a tocar a ellos hacerlo, o sea, la central de abasto propiamente, pero sí adoptarlos y definitivamente promoverlos, ¿no? Para que todos los mexicanos usuarios, consumidores, los tengamos. Creo que viene un reto interesante y también en la cómo de distribuir los mismos, ¿no? Para cerrar este primer congreso, ¿qué es lo que se espera? De este primer congreso yo creo que lo que se espera son las alianzas que se están haciendo al haberlo hecho en su propia casa el primer día y en la universidad es en su segundo día, donde se reconoce que la alianza y la vinculación que se debe de tener para lograr los objetivos basándose en los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que queremos, hacer la conciencia y que todos trabajemos juntos. Último mensaje que le puede mandar precisamente usted como parte de ello a toda la gente que va y compra en la central de abastos, siempre que van a comprar ahí, compran bueno y barato, de buena calidad. ¿Qué mensaje les envía? En ese caso, definitivamente que sea en la conciencia que sin la central de abastos no existiría el alimento en ninguna ciudad. En realidad son los que toman el riesgo de comprar, ¿no? En gran volumen para distribuir, como bien dicen, mayoreo, en menudeo, a los supermercados y a nosotros como usuarios mínimos o únicos que vamos y compramos. Y pedirles nada más a los consumidores que van a la central de abasto que compren producto el que van a consumir para evitar el desperdicio que se hace dentro de la central y en nuestros hogares. Como yo dije durante la plática, el 34% de lo que compramos en la central de abastos o en el supermercado o en los mercados sobre ruedas llega a nuestras casas y lo compramos a lo mejor y no lo vamos a consumir. Entonces compremos lo que debemos de tener para que la central de abastos a la vez sea más eficiente en su trabajo y tenga una eficiencia económica, social y medioambiental. Se tocó el tema del producto de carne de animales. ¿Se va a continuar vendiendo o por ahí ya no se puede vender en caso de que llegue a haber algo que no lo permita? No, la carne de pecuarios o los productos pecuarios en general, no nada más la carne, se van a seguir vendiendo sin ningún problema. Claro, a veces hay situaciones emergentes que se tienen y se detiene el abasto de algún producto o no es la época, ¿no? Y entonces se disminuye esta distribución de ese producto, inclusive su precio, ¿no? Pero la proteína de origen animal es esencial en la dieta del mexicano y se va a seguir distribuyendo sin ningún problema. ¿En la clausura del Congreso estará presente el presidente de México? ¿Perdón? ¿Para la clausura del Congreso estará presente el presidente de México o la jefa de gobierno? No estoy segura. Ahí sí no estoy segura. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes. Bueno, continuamos con el primer Congreso de los 40 años de la Central de Abastos de la Ciudad de México, recuento y perspectivas. Aquí estamos en la Ciudad Universitaria, hoy precisamente en este gran evento que estamos llevando a cabo para la programación de radio de la más prendida 104.1 FM, 100.49 FM Guadalajara, México. Es un gusto saludarlos, soy Richie Pantoja. Dejamos un poquito el enlace de fondo que tenemos hasta ahorita con la presentación siguiente y regresamos con ustedes para tener más información al respecto. Muy buenas tardes, ya las 11:52 de la mañana, 8 y las 12. Example from Mexico, you're producing a lot of Ataulfo mangoes, which are perfect taste. En el caso de México, por ejemplo, se producen muchos mangos Ataulfo que tienen un sabor excelente. But there is also mango like Canton Kid, it's more produced for export. Pero también hay mangos como Canton Kid, me parece que son más fáciles de exportar. So
So these varieties, especially at Ufu and Camp Kids, they have totally different designs. As was control the harvest management. Y estas dos variedades de mango, tan solo dos, tienen muy distintas especificaciones en control de temperatura y en gestión. So it's very important to understand what is really the need of your product. And you find also below my slide a link where you can get more information about the basic need of the different varieties regarding to the post-harvest chain. Así que es muy importante que sepan cuáles son las necesidades de los productos que comercializan. De hecho, aquí dejo un enlace donde pueden consultar las especificaciones de cada producto. So by treating your product like it desires most, you can reduce your food waste a lot. Y al tratar el producto de la manera en la que lo necesita, pueden reducir ampliamente el desperdicio. ¿Sí? Y pesquera, pasaríamos al amarillo, donde ya tendríamos la transformación de los productos y empezaríamos con la fabricación y el envasado, para pasar al azul, donde tendríamos ya la comercialización, distribución y en los últimos dos puntos la venta, ¿no? Todo esto sigue un proceso climático de producción, de intervención de diferentes sectores y personas. Para llegar a casas como estas, ¿no? Que son emblemáticas de alimentación sostenible, y ponemos imágenes de este tipo, donde veríamos en la parte superior dos imágenes muy bonitas en el sentido, dos imágenes que son emblemáticas en internet cuando ustedes ponen alimentación sostenible. En la crítica, obviamente, de la que está en superior izquierda para ustedes, veríamos en eso la sobra que tendríamos y que va a provocar la pérdida y desperdicio de alimentos. Cuando nos vamos a la imagen inferior central, nos iríamos entonces en una donde estas personas no entraron en una cadena alimenticia y la parte de alimentos es pobre, pero suficiente para sobrevivir. ¿Qué veríamos entonces en un sistema agroalimentario? Según las definiciones, y en este caso de la Secretaría de Agricultura, la SADER en México, nos dice que son todas las actividades relacionadas a la producción y la distribución de los alimentos. En la parte inferior, de estas actividades se van a requerir entonces del medio ambiente el gasto de energía, agua y posible desgaste del suelo. Esto es importante. En México, ¿cuál sería la situación agroalimentaria? Es hermoso nuestro país, pero vemos que los puntitos que alcanzan a ver ustedes un poquito más claros están centralizados en nuestro país, la parte de la producción agropecuaria y obviamente la distribución. En el círculo donde vemos a las diferentes especies animales, vemos que todo el sistema o el ciclo de producción y transformación de alimentos basado y reconocido en nuestro país pasa por todas las especies, pasa por la central de abastos, la distribución, los rastros para la producción de todos ellos, e interviene una gran cantidad de personas. Desgraciadamente, si ustedes se fijan en la parte norte del país o en la parte sur del país, no vemos tan clara la distribución y la producción en las diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de alimentación sostenible? El programa universitario, al cual represento a través de la universidad, y la central de abastos somos un binomio, como yo les decía, a través de la doctora Marisela Villegas, que es parte de nuestro consejo consultivo, precisamente, como ella bien decía, para lograr objetivos de investigación, docencia y capacitación a través de ustedes. ¿Qué hacemos en la alimentación sostenible? ¿Qué es la alimentación sostenible? Lo que estamos viendo aquí. En este caso, ¿qué es sostenibilidad? Pues son los tres círculos que vemos en ese embudo: el medio ambiente, la parte social y la económica, y en el caso de la producción pecuaria, el bienestar animal. Si todos los metiéramos en este embudo, hiciéramos un bonito macerado, licuado, y lograríamos una alimentación sostenible actualmente. Entonces, son 4 elementos, 4 esferas que tenemos que poner en un mismo vaso y trabajar todos juntos. ¿Ok? ¿Por qué el cambio climático? Una de esas esferas que estaba aquí, lo voy a decir rápidamente, se fijan en las viñetas, dice que los cambios de temperatura y meteorológicos nos pueden alterar la disponibilidad de alimentos, aumentar la pérdida de los alimentos, impactar en el empleo y el ingreso económico de cada uno de nosotros, obviamente nuestra salud, todo lo que nos podamos imaginar. Esto es muy importante. ¿Qué pasaría en eso? Veamos el suelo, ¿no? El impacto que haríamos nosotros directamente en el suelo, de lo que nosotros tendríamos, es un recurso no renovable,
¿sí? Que tendríamos nosotros que tener una conservación del mismo para poder realmente impactar que lo que se produzca en ese suelo pueda formar parte de la dieta de las personas. Esto es el impacto que estamos teniendo aquí, es muy importante. Sumando en ello, tendríamos el escenario actual del suelo, el 52% de la tierra que está para la agricultura se considera que está moderada o severamente alterada en nuestro país. Hay pérdida de tierras cultivables, en números, se dice ahí 30-35 veces se va perdiendo. La pérdida debido a la sequía o al contrario, al exceso de agua que cae. En el caso de la sequía se pierden 12.000 millones de tierra en el mundo, por minuto, ya lo que se dice, el 60% de ellos se va en la ingesta energética y todo lo que más comemos, y seguramente ustedes me podrían educar más a mí, capacitar más a mí, pero lo que yo encontré es que son 3 cereales los que más están dando y la degradación del suelo se da, ¿no? Que es el arroz, como decía, el trigo, además de la caza furtiva o exceso de emisión de gases por algunas de las especies pecuarias. La economía, en este caso, el impacto que tendríamos en los recursos, en la economía son estas actividades agrícolas, pesqueras, silvicultura, emiten el 23% de los gases invernaderos y esta parte es sumamente relevante cuando pensamos en el uso del suelo y su efecto climático. La temperatura, para seguir con eso, nos diría en este caso que nos puede llegar a la sequía, ¿no? A la pérdida de calor, las olas de calor que nos hacen el cambio de la dieta que nosotros tendríamos y nos van a dar una menor extensión de tierra cultivable en nuestro país. Entonces, se requiere manejar la tierra en el Nos pasamos ahora al agua, la interacción de agua-suelo, veíamos ya imágenes de la contaminación, la cantidad de agua que se utiliza en la agricultura, en nuestras ciudades y el efecto que vamos a ir, porque todo regresa al mar o regresa a la tierra, contaminándola o nutriéndola dependiendo del servicio. ¿Qué pasaría en este caso? Pues tenemos 2 maneras de impactar en una parte. En la primera imagen decimos exceso de agua, ¿no? De la lluvia, porque casi todo que hay en la Ciudad de México, pero cuando va a la tierra, pues nos inunda y nos hace perder cultivos. Ustedes seguramente saben, ¿no? Cuando llega el agua, los productos muy mojados, muy húmedos y no los pueden almacenar así, o llega deshidratada el producto por la erosión que se tendría. Precisamente los 2 impactan de igual manera en la alimentación social. ¿Qué pasaría en este caso en el agua? Siguiendo con el agua, vean en este mapa de nuestro país lo que sería, dice 0, el día 0 que se tendría, lo que está en rojo, serían las partes de nuestro país que están en riesgo por el poco abasto de agua, la pérdida, como vemos en esa imagen, donde ya se perdió la tierra y entonces difícilmente de cultivarlo, o en el sur del país, todo lo contrario, tiene abundancia de agua y se pierde igualmente la calidad de los productos. Vemos aquí otras imágenes, no me voy a quedar, vean la parte de la agricultura, cómo se va perdiendo la cosecha, o el animal acá empieza a sufrir y llega a morir. El producto obviamente no es eso. En una ciudad, ¿no? ¿Qué tendría una ciudad o un país de las posibles aguas que puede tener? Y entonces cuando decimos la huella hídrica, que siempre nos dicen los gases invernaderos, en el caso de la huella hídrica, en esta imagen nos dicen que tenemos 3 tipos de aguas para nosotros vivir. Tendríamos la que está en verde, que la ven dice huella hídrica verde, que será la de lluvia, que normalmente en nuestro país la perdemos, no tenemos sistemas de recolección. La azul, que sería la que recuperamos del agua de superficial o subterránea, y la hídrica contaminada gris o aguas negras, que son más conocidas por nosotros. Todos estos hacen un circuito para producir y mantener las ciudades y la producción agrícola y pecuaria. Entonces, digamos, si vemos entonces que el agua azul, en este caso, en México, se considera que realmente es la que menos utilizamos, casi toda se va transformando, y si se fijan en la segunda párrafo, dice que se corresponde a la parte agropecuaria el 92% de esa agua que tenemos en el país. O sea, la parte agropecuaria en realidad no son las casas que lo tienen, y los productos industriales el 2.71%. De estos, el 47% proviene del exterior y el 67% del patrimonio. Esta imagen me
Pactamin, verán algunas en esos sentidos, productos definitivamente que nosotros comemos, consumimos, distribuimos o vendemos. Y ven nada más en la naranja, en la parte superior, una naranja para producir una naranja de un árbol, los días, cada cuando se riega un árbol, se tarda todo un año en producir una naranja, y entonces se requiere 50 litros por cada naranja que nosotros estuviéramos produciendo. Pero si esta la transformamos y la vemos abajo, en la segunda imagen, como jugo, y entonces 3 naranjas o 4 naranjas que necesitaríamos para hacer el jugo, en ese sentido necesitaríamos 170 litros para producir eso. Y yo no me tomé un jugo. Entonces, yo no impacté tanto, yo no me tomé un jugo. No, pero yo tuve que estar creciendo un árbol, una semilla, todo lo que involucra precisamente eso. ¿Okay? Me voy a comida mexicana. ¿Cuánto de agua estoy consumiendo indirectamente por cada uno de estos maravillosos platillos mexicanos? Y entonces, si me voy a consumir de pollo, pienso, pues es un tazo de pollo y tendría ya nada más mi porción, 250 mililitros, ¿cuál sería un tazo? Eso es lo que yo estoy consumiendo, no, pero leche, ayúdenme, zanahoria, cebolla, papa, calabaza, ejote, pollito también, chayote, pollito, ¿no? Pollito, hago todo eso, ¿no? A ver, ¿qué más le pongo? Un pollito, ¿qué más le pongo? Calabaza, ¿no? Todo eso le pongo. Entonces, cada uno de esos requirió seguir creciendo, seguirse formando para producirme mi consomé de pollo. Entonces, todo eso lo tuve que estar separado, lo uno y lo pongo en un plato, y requirí 1500 litros de agua para mi tacita de agua, mi plato de agua, de consomé. Y todavía nuestros hijos, que nos dicen, no me gusta, lo dicen, yo no me la quiero comer, y entonces ahora eso se pasa a la sección de desperdicios perdidos de 1500 litros. ¿Ok? Y vean todo lo que tenemos ahí. Vean el guacamole, ¿no? El guacamole, 255 litros. ¿Sí? Los chilaquiles, ¿no? O sea, no lo pensamos en la magnitud, pero eso es lo que nos trae a todos. Entonces, pero vamos a otro elemento, ¿no? Que serían las huellas de carbono, ¿no? Las huellas del efecto invernadero que supimos que hace 2 días tuvimos una contingencia media rara, pero y en ese entonces nos deja una huella de carbono y vemos que siempre nos dicen los vehículos y demás. Veamos qué pasa con los alimentos y la huella de carbono. Sí. Veamos la huella de carbono y entonces las emisiones por producir estos mismos elementos que deseamos de la comida, pero ahora lo vemos. Me enfoco al área pecuaria, perdón, tengo una deformación, soy médica veterinaria y entonces tengo más datos de la parte. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, una vaca o carne de res, ¿no? Para pasarlo ya al producto, y entonces nos diría que por cada kilo que esté produciendo de carne, nos necesitaríamos 5000 litros. Es la que emitiría más gases, en este caso, de efecto invernadero. Si nos vamos pasando y vemos que las aves tienen mucho menos. ¿Qué pasa con la vaca? Está al aire libre, defeca al aire libre, y necesita caminar y se tarda más en crecer. Cuando vemos ya el agua hídrica y el carbono, los 2 elementos que estuvimos hablando, y entonces veíamos a las diferentes especies y vean cómo, bueno, todos tienen un desgaste. Desgraciadamente la carne de res, que es una de las más caras, ustedes lo saben muy bien, y de las que menos se consumen, aparentemente con nuestra calidad de la carne varía muchísimo en nuestro país. Y entonces empezamos a las consecuencias en el ámbito social. Yo la puedo comprar, no la puedo comprar. Y entonces hablamos de otro objetivo de desarrollo, que es las desigualdades, ¿no? No todos pueden comer lo mismo, no todos podemos encontrar trabajo en el mismo salario, no todos ganan lo mismo. Y empieza a haber desgracia del otro lado de la balanza, a subir cosas que nosotros no quisiéramos, que es el hambre, ¿sí? La desnutrición, Entonces habla de algo que es muy común hablar actualmente, que es la economía circular. No lo voy a explicar, esto es un semestre de una carrera aquí en la universidad, y entonces, pero vemos nada más palabras claves que van viendo alrededor del círculo, si se fijan en ese punto, donde vamos viendo lo que nos cuesta, lo que se distribuye, lo que se va produciendo, para llegar a la última parte, en la parte superior izquierda, donde digamos de cuidar responsablemente y recuperar. Todo pasa por un circuito económico, ecológico y social. Esa es la economía circular, no me voy a detener.
Pensando ya en esto, el efecto del cambio climático nos va a dar entonces la situación de la seguridad alimentaria, la disminución en este caso de los requerimientos agrícolas, la producción agrícola y pecuaria, los precios, nos va a ir diciendo en este caso lo que nos va a ir mitigando, nos va a ir dando para poder llegar a la seguridad alimentaria. ¿Qué significaría en este caso? Que nosotros tengamos un alimento siempre disponible y que sea inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que no nos enferme. De no hacerlo, el cambio climático se va afectando con todos los elementos que hemos venido diciendo y la sostenibilidad se pierde. ¿Okay? Y pasamos entonces al sector donde ustedes saben mucho más que yo, que es la distribución de los alimentos, y entonces empezaríamos, bueno, ellos lo produjeron, ese es su problema, pero ahora yo lo tengo que distribuir, lo voy a tener en almacenes, pero lo voy a tener que poner en cajas, y lo voy a tener que poner en camionetas, en camiones para distribuirlo. Y entonces, si vemos en el último párrafo, dice, se estima que el transporte representa el 40% ahora del elemento, que es la energía. Y en el caso de la energía, es lo que representaría todo este transporte, que es otro de los elementos que tenemos que mitigar en el cambio. Otra parte de la energía que se va perdiendo, y entonces tenemos que se tienen que refrigerar algunos de ellos, y tenemos entonces otra vez el gasto energético. Lo vamos a distribuir, ¿no? Por barco, por tierra, por agua, desde que se cosechó, que sería el sector primario, lo vamos a pasar y lo vamos a tratar de vender. Y vemos entonces aquí el acceso a y las situaciones de emisiones que se estarían emitiendo por cada una de estas actividades. ¿Qué impacto tendríamos en la seguridad? Bueno, si sube el precio de la gasolina, si se degrada el ambiente, si yo gasto energía, pues esto va afectando la salud definitivamente de la gente, porque no vamos a poder mitigar este efecto de los gases y del gasto de energía. Entonces, la inocuidad y la salud, que es otro de los objetivos de desarrollo, no se puede. El consumo y desperdicio, ya pasamos ahora que ya lo vamos a vender y lo vamos a consumir. Y entonces, como decíamos del caldito que nuestros hijos, que aquí me estaban ayudando, nos dicen que ya no. Y yo les preguntaría a ustedes, del desperdicio en su ámbito de trabajo, ¿cuál creerían ustedes que es lo que más se desperdicia? ¿No? En la central de abastos primero, ¿qué creerían que es lo que definitivamente siempre ven más en la basura de la central de abastos? La cáscara, ya sí, pero ya la pelaron y el producto sí se consumió. Plátano. Los huesos, las cáscaras, el plátano, el jitomate, muy bien, las hortalizas. Bueno, según la SABEF, que es la que mide esto, dice que lo que más desperdiciamos nosotros son los nopales. Que el nopal es lo que más, el nopal y después la guayaba es lo que más se desperdicia. Para que vean cómo se hacen las mediciones, ¿no? Por eso es importantísimo verlo con ustedes. Muy bien. Y en el segundo párrafo, 13.000 toneladas de comida diariamente se pierden. Vemos en el consumo y desperdicio que el 14% son productos a nivel mundial y se van perdiendo el 5% en la transformación, el 39% y el 42% en nuestras casas. O sea, aparte de lo que ustedes no ven bien en nuestras casas, se considera que es de lo que más se pierde. La carne que más se desperdicia, a mi ámbito, es la carne de cerdo. ¿Sí? Yo soy especialista en cerdos y es la que más se desperdicia. ¿Sí? Uno diría, ¿por qué no? La carne de cerdo, porque tiene muchos mitos alrededor de ella misma, ¿no? Entonces, es la que más se desperdicia. Muy bien. Regresamos entonces en el libro, entonces nos dicen toda la pérdida que veíamos aquí. Y se considera que la pérdida es donde se produce y el desperdicio es a partir de nosotros, los distribuidores y los consumidores. Entonces, uno es pérdida. Yo no pude hacer nada por él, me cayó el agua, no me cayó el agua, lo que haya sido, no le llegó el fertilizante, lo que sea, ahí se perdió, pero el desperdicio es a partir de la distribución del alimento y del alimento. Ahí vemos el jitomate, ¿sí? Alguien dijo de jitomate. Estos que se desperdician, pues, como ya decía, además sí se produjo la huella hídrica y se pierde. Y entonces vemos la carne de cerdo, que era lo que les decía, y vean que cada porcentaje de desperdicio es mayor, muy pegada a la del pollo,
¿ok? Pero vean cuánta agua verde, azul o gris o negra se pierde por la tirada, el desperdicio de estas cadenas. Y entonces vemos algo muy complicado ya para la huella de carbono, porque aquí ya va la producción, la distribución, los camiones, los refrigeradores que ustedes tienen, y se van viendo diferentes elementos para decir en el último que se desperdician nuestras cosas. ¿Qué se puede hacer ya para ir cerrando? ¿Qué se puede hacer? Veamos qué podemos hacer. Muchísimas cosas definitivamente. Tendríamos que tener muchos escenarios y en el que más manejamos la parte académica nosotros es en englobar lo que ven ustedes en estos colores azul, que sería la salud, el medio ambiente en verde, la salud animal, definitivamente, y se maneja mucho como una sola salud. Realmente el término que están utilizando en Europa, que bueno que está hablando aquí presente, es salud global, ¿sí? Esta parte donde se interacciona ya el medio ambiente, los elementos económicos para la sostenibilidad, y se maneja ya el término prácticamente de 5 años para acá con salud global y no una sola. Esto es la interacción de todos los factores para poder garantizar un producto que necesitas. Entonces podemos adaptarlo, no hacerlo de manera separada. ¿Qué pasaría en este caso? En estos diferentes eslabones que tenemos en la cadena, que es de la producción, la distribución, que son ustedes, los consumidores, que soy yo, tener cada quien nuestro papel y comprar, nada más vender lo que todo. En esta parte, en la parte natural de los alimentos, incrementar la productividad en sistemas sostenibles, que utilicen menos fertilizantes o menos antibióticos, el uso eficiente y eficaz de los recursos, que se puedan recuperar estos recursos como es el suelo y el agua, y utilizar sistemas avanzados, que para eso está la industria y estamos las universidades para la investigación y desarrollo de estos productos. Para hacer otra vez nuestro embudo, ¿no? La fase de producción de los alimentos, donde vamos a tener ya los diferentes escenarios y las buenas prácticas de cada uno de estos elementos para lograr la seguridad alimentaria. ¿Qué vamos a hacer en la agricultura? El riego por precisión. Sabemos que eso sube mucho el precio definitivamente de los productos. La parte de temporal, que nadie entiende a nuestro planeta, debería de llover en otra época y entonces se pierden muchísimas cosechas. Entonces esto es efecto del cambio climático. Considerar incrementar la parte orgánica, que ustedes saben muy bien que es mucho más caro de estos productos, y la parte industrial, implementar medidas de reutilización. Estas tres formas nos van a ayudar a contribuir en una mejor agua, evitar la deforestación y la mejor producción y recuperación natural del agua y del suelo. Muy bien, y entonces, ¿qué pasaría en esta parte de la sociedad? Tener nuestras cadenas frías y de distribución precisamente producidas. Me voy al último esquema, la emisión y la conservación y los envases orgánicos reutilizables que tendríamos, para utilizar en la parte central definitivamente envases biodegradables que se puedan hacer en composta o reutilizar los desechos que ustedes tienen en nuestras casas y en las empresas. Para poder regresar a una economía, no me voy a detener, ya la vimos, una economía circular donde la parte social, económica y ambiental lleguen a un producto que sea consumible, sano y regenerado. Para terminar, entonces, no vamos a desperdiciar estos datos últimos de este año de la Secretaría de Saber, donde nos dice que 7 millones de mexicanos podrían ser alimentados con los desperdicios que tenemos desde la fase de distribución en nuestras casas. Cuidar esta parte y ver cómo no tirarlo y no se vaya a compostar. Para entonces reducir la huella de carbono en estas partes de emisiones de transporte, que ya lo habíamos dicho, los vehículos menos contaminantes, de preferencia híbridos o eléctricos, ¿sí? Y lograr entonces un sistema alimentario que garantice la seguridad alimentaria y la dieta sostenible, que todavía eso es todo otro tema, ¿no? La dieta sostenible, cuidando la economía y cuidando, como dice aquí, a través de los puntos que manejan aquí. Si se fijan, el primero dice producción, el segundo ya sería el almacenaje y distribución,
el procesamiento y comercialización y el consumo regulado, planeado, distribuido con las alianzas que se tienen que hacer. Para caminar con el valor de la cadena alimentaria sostenible, donde no tendríamos repercusiones negativas ni en el medio ambiente, ni en la economía, ni en la sociedad. Y en la parte central ahí se ven dos puntitos que dice iniciativas, pero sobre todo una parte que dice el progreso que tendríamos que tener social en nuestro país. Creo que este es el tema que yo le diría, que estuviéramos el progreso social en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención. Anúnciate con nosotros en la más prendida 104.9. Tenemos precios accesibles, 4 paquetes a escoger. Llámanos al 33 23 26 84 21. La más prendida 104.9. Están las puertas abiertas para anunciarse, para proyectarse, para que tu negocio se difunda. Anúnciate con nosotros en la más prendida 104.9. Tenemos precios accesibles, 4 paquetes a escoger. Llámanos al 33 23 26 84 21. La más prendida 104.9. Están las puertas abiertas para anunciarse, para proyectarse, para que tu negocio se difunda. Anúnciate con nosotros en la más prendida 104.9. Tenemos precios accesibles, 4 paquetes a escoger. Llámanos al 33. Diplomado de acupuntura y Qigong. Adquirir estos conocimientos te ayudará a comprender mejor tu Qigong y podrás potencializar el efecto de tus terapias con acupuntura. Presencial y en línea, el milenario conocimiento de la medicina tradicional china en México a tu alcance. Comenta y comparte para ganar tu beca. Informaciones con el Shifu Enrique Lozada en la página de Facebook. Antena Radio Jalisco Digital 21 Noticias, la más prendida 104.1 FM Guadalajara y Compendio Deportivo GDL te invitan a la comida de fin de año para maestras y maestros de artes marciales y para la comunidad marcial. Este año es diferente, congreso comida baile limitado a 100 personas. Reserva y ya, regístrate en la página de Shifu Enrique Lozada, el lugar que te corresponde. Lo más pronto posible, informes y reservaciones